Al pasar Jesús vio a un hombre ciego. Lo primero que yo quiero enseñarles sobre esta persona y lo que yo puedo entender de estos versículos es que esta persona nació ciega. Digan conmigo, nació ciega. Hay personas que llegan y reciben una enfermedad, pudieron ver y luego después se cegaron por el azúcar, diabetes, problemas de su cerebro, cortaron problemas en la mente, qué sé yo. Pero este ciego nació ciego, es decir, nunca había visto. Este ciego fue ciego de bebé, fue ciego de adolescente, fue ciego de joven, fue ciego de lo que usted quiera, hasta el nivel de ser hombre. La palabra hombre en la Biblia se refiere a una persona adulta, es decir, todo el proceso desde su vida había sido una vida de ceguera. Yo quiero imaginarme cuánta burla recibió un ciego, cuánto problema recibió un ciego, cuánto pasó por su ceguera, cuánto tiempo de burla. Imagínate un ciego. El ciego es una de las enfermedades donde tenemos que depender siempre de alguien más, y ese alguien nos pueda guiar, ese alguien nos pueda enseñar. Ese fue ciego toda la vida ciego. Digan conmigo todos, toda la vida ciego. A lo mejor nosotros llevamos toda la vida no ciegos físicamente, pero a lo mejor toda la vida sufriendo dolores, sufriendo achaques, sufriendo depresión, sufriendo temor, sufriendo miedos. Y yo quiero pensar en el dolor y en el sufrimiento de esa persona que la ha pasado toda la vida. Como luego se dice, a veces me llueve y otras veces me llovizna y otras veces hay tempestades, y la vida ha sido tan dura que logro pensar que Dios no me ama. Y pensamos eso: Dios no me ama, a mí Dios no me quiere, a mí Dios me llamó para vivir mal, Dios me eligió para sufrir toda la vida. Y yo ya les enseñaba a la gente que Dios no nos creó para sufrir, Dios nos creó para ser bendecidos. Dije, Dios nos creó para ser bendecidos. Le enseñaba a ustedes que Dios nos quiere que seamos sanados, bendecidos y prosperados. Diga conmigo, Dios quiere que yo sea sanado, bendecido y prosperado. Esa es su voluntad. Y este hombre estaba ciego de nacimiento, toda la vida sufriendo. Hoy desafortunadamente hay muchas iglesias alrededor de nuestra ciudad, pero no en todas las iglesias hay milagros. Y la gente dice, no, es que estoy ahí porque está cerca, pastor. No, es que yo estoy ahí porque estoy cómodo. No, yo estoy ahí porque está bonita la iglesia. Hermanos, estar en una iglesia donde Dios no hace milagros, eso es perder el tiempo suyo. Ir a un restaurante donde no me dan de comer es ir a perder mi tiempo. No, yo quiero estar en una iglesia donde haga milagros. Si usted es miembro de esta iglesia y usted tiene años conmigo, yo le quiero decir hoy algo, pero grábelo. Si un día Dios deja de hacer milagros en esta iglesia y hay otra iglesia que hace milagros, yo te digo, vete de aquí y vete a una iglesia donde Dios hace milagros. ¿Por qué? Porque donde Dios hace milagros revela que Dios está en ese lugar. Donde hay milagros y revela que Dios se mueve en ese lugar. Porque yo quiero estar en un lugar donde hay milagros, porque los milagros producen vida. Es decir, quiero una iglesia viva, una iglesia donde hay movimiento, una iglesia donde Dios se manifiesta, una iglesia donde no hay crítica, donde no hay murmuración. Acá no hay competencia, no. Acá venimos buscando al Dios que sana, al Dios que libera, al Dios que bendice. Ese es el lugar donde yo quiero estar. ¿Alguien me puede decir amén? Hermano, yo puedo ir a un restaurante, pero pastor, el restaurante está bien bonito, el dueño es muy amable. La pregunta es, ¿ya tienen de comer? No, yo no quiero estar ahí. Pero el restaurante es muy cerca. Yo no quiero estar ahí. No, yo quiero estar en un lugar donde Dios hace milagros. Un encuentro. Este ciego estaba ciego de nacimiento, toda su vida ciego. ¿De qué te sirve que tú estés en una iglesia y toda tu vida sufriendo? Eso no es la voluntad de Dios. Versículo 2, ponga atención. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, mire qué pregunta tan más absurda, qué ofensa. Jesús, tenemos una pregunta. ¿Por qué este hombre está ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? La religión del mundo nos ha enseñado que si alguien está enfermo es porque pecó, y asumen que la enfermedad es un castigo por habernos portado mal. Porque nosotros, cuando nos portamos mal, nuestro papá nos dio una nalgada, y siempre pensamos que si me porto mal, ocupo un castigo.
¿Cierto o no cierto? Entonces la gente dice, estás enfermo porque algo hiciste mal. Estás enfermo porque pecaste. Estás enfermo porque te equivocaste y Dios te está castigando. Y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, él o sus papás? A lo mejor usted se ha preguntado a usted mismo, ¿qué haber hecho para que Dios me castigue? ¿Qué hice para que Dios me diera la espalda? ¿En qué hice que Dios lo ofendí? ¿Qué hice para que Dios se olvidara de mí? ¿Qué hice? Dios te dice en esta mañana, no has hecho nada malo. No creas que yo Dios castigo con la enfermedad. La enfermedad no es de Dios, la enfermedad es del diablo. Pero Dios vino a deshacer las obras del diablo para hacer un milagro, para darnos una liberación, para darnos una... ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien me puede decir amén? ¿Qué pensaban los discípulos? Que pecó él. ¿Qué pensaban sus discípulos? Que pecó su papá. Ese es el pensamiento de una persona religiosa. Has de haber pecado. Le preguntaron sus discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque si nació ciego por un pecado. ¿Están entendiendo algo? Y si eso creen, están diciendo en otras palabras, este ciego está maldito. Y miren la respuesta de Jesús, versículo 3. Respondió Jesús, dijo, no es que pecó ni sus padres. Les tengo una noticia. Esta enfermedad es para que se manifiesten las obras de Dios. Alguien tiene que dar un fuerte aplauso. Esto es para que se manifiesten las obras de Dios. Si usted está enfermo el día de hoy, si usted está pobre el día de hoy, usted no está en maldición. Usted está en la promesa y en la oportunidad de que Dios se pueda manifestar en su vida. Desafortunadamente, muchos de nosotros, la mayoría de los que estamos aquí en la iglesia, venimos buscando a Dios cuando estamos enfermos, cuando tenemos una necesidad. Y Dios dice, está bien, yo quiero sanarlo, pero prefiero que esté así para que me pueda buscar. Pero no es que Dios lo enfermó. Jesús dijo, Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Lucas, Santiago, Bartolomé, Bernabé, él no está enfermo porque pecó. El pecado no puede enfermarlo a él. Pero sí le voy a decir algo, esta enfermedad va a hacer que se manifiesten las obras de Dios. Yo soy un hombre que creo esta palabra. En todas las iglesias Dios está, porque Él es omnipresente. No le queda de otra, tiene que estar. Pero no en todas las iglesias se manifiestan sus obras. Jesús dijo que Él vino a esta tierra a deshacer las obras del diablo. ¿Qué son las obras del diablo? Obras del diablo son enfermedad, pobreza, muerte, desilusión, amargura, depresión, angustia, estrés. Esas son las obras del diablo. Y Jesús vino a buscar de verdad a aquellos que estaban perdidos para ayudarles a retirar las obras del diablo. Él quiere retirar las obras del diablo y traer las manifestaciones de Dios, las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? Milagros, sanidades, liberaciones, transformaciones. Eso es lo que Dios hace. Yo quiero que levante su mano y diga, Dios, te presto mi cuerpo para que obres en mí y te manifiestes en mí. Si lo cree, denle un fuerte aplauso. Quiero la manifestación. Diga, quiero la manifestación. Donde Dios está hay manifestaciones. Diga conmigo, donde Dios está hay manifestaciones. Pastor Jorge, ¿cómo usted habla tan fuerte diciendo que Dios está en todas las iglesias, pero no en todas las iglesias se manifieste? Claro, porque no todas las iglesias hacen milagros. Ahora, la pregunta que yo le tengo a usted es esta: ¿cómo usted me dice a mí y me asegura a mí que Dios está en esta iglesia? Claro, porque aquí hay obras. Aquí hay obras. Levántese, hija, levántese. Ella es una obra de Dios. Ayer se quiso matar y ahora está aquí en la iglesia. Esto es una obra de Dios. Dios se manifestó sanándola. No solamente la liberó de la muerte, sino la sanó. Esto es una obra. ¿Pecó este? Digan, no. ¿Pecó sus padres? No. Es para que el nombre
del Padre se manifieste. ¿Ustedes se acuerdan cuando Lázaro murió, el hermano de María y de Marta? Él se muere y le mandan un WhatsApp a Jesús y dice: Jesús, te mandamos un Twitter, te mandamos un WhatsApp, un Messenger, quiero que vengas rápido porque tu amigo, el que tú amas, está enfermo, se está muriendo. Y Jesús no viene, tarda 4 días más. Y cuando él llega, su amigo había muerto. Y llegan y sus hermanas le reclaman: ¿por qué no viniste? Mi hermano se hubiera sanado, no se hubiera muerto. Y Jesús dijo: no se preocupen, esta enfermedad no es para muerte, es para que el nombre de mi Padre sea glorificado. ¿Qué es lo que me dice a mí? Que Dios está en esta iglesia, que Dios hace milagros, que Dios hace señales, que Dios hace maravillas. Es la única evidencia. Porque predicar cualquier predicamos, enseñar cualquier enseña, pero no en cualquier lugar Dios se manifiesta. Y Jesús dice algo poderoso: no pecó él ni sus papás, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Es decir, Dios nunca ignoró que este bebé estuviera ciego. Él sabía que estaba ciego, de bebé, de adolescente, de niño, de joven, hasta lo adulto. Y él sabía porque Dios es Dios. Pero Dios dijo: lo voy a dejar para que cuando Cristo venga, la gente crea en él. Los milagros tienen una señal: que la gente crea que Dios es real. Cuando estamos enfermos, lo primero que decimos: yo no le creo a Dios, porque si creyeran, Dios no me hubiera enfermado. Eso es lo que pensamos. Y queremos culpar a Dios por nuestra enfermedad. Dios no es el culpable. Escúcheme: Dios no enferma a nadie. Dios sana a todos, pero no enferma a nadie. La Biblia dice que Jesús, cuando vino a la tierra, murió por nosotros, con su propia sangre la derramó para perdonar nuestros pecados. Y dice que le dieron 38 azotes, y cada azote representaba la sanidad de 38 niveles de enfermedades que el mundo no puede sanar. Entonces, hermanos, si Dios quisiera vernos enfermos, Él hubiera muerto por nosotros. Si Dios quisiera vernos enfermos y fuerza su voluntad, Él oraría para que cambiara eso. Vamos a pensar: yo soy Jesús. Pensemos: yo soy Jesús. Es un pensamiento: yo soy Jesús, y Dios mi Padre me envió a predicar, y en la voluntad de mi papá es que estén enfermos, y yo vengo a sanar. ¿No sería ir en contra de la voluntad de su papá? Entonces no es la voluntad de papá, no es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, y la voluntad del Padre es que estemos sanos, que estemos bendecidos y que seamos prosperados. Y usted tiene que creerlo. Esa es la voluntad de Dios. Deme un aplauso y diga: esa es la voluntad de Dios, que estemos sanos. Entonces, la enfermedad no es el producto de un pecado. No pecó él, no pecó sus padres. Es para que la obra de Dios se manifieste. La única evidencia de que yo le digo a usted que Dios está conmigo es que Dios hace milagros. Si no, no, porque todo el mundo predica, todo el mundo habla. La evidencia es milagros. No hay otra evidencia. Yo puedo hablar bien bonito de Dios y no hace ni un milagro. La evidencia es milagros. Dice: me es necesario, miren lo que Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entonces aquí me dice que Jesús no solo vino a morir, Jesús vino a hacer las obras que su papá le pidió. Es decir, que el Hijo Jesús va a hacer la tierra: sana al enfermo, sana al paralítico, sana al ciego, sana a todos. A eso lo enviaron, a hacer sanidades, a hacer liberaciones. No, Jesús le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan milagros, vayan y hagan señales, vayan y hagan sanidades. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos me pueden decir amén? Esa es su voluntad. Y mire lo que dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5, léalo conmigo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿A poco no es cierto que cuando estamos enfermos se nos va la luz y vivimos una preocupación de tinieblas, una preocupación de preocupación? ¿Cierto? Porque eso es lo que hace la enfermedad. Nos cegamos, nos preocupamos. Versículo 6. Dicho esto, eso es lo que más me preocupa de Jesús. Dicho esto, ¿qué hizo Ricardo? Escupió en tierra e hizo
lodo con la saliva. Yo hago una pregunta: para hacer lodo, ¿cuánto tuvo que escupir? Escupió para hacer lodo. Hermano, con una saliva usted no hace lodo. ¿Qué tanto escupió? La gente cree que Jesús hizo una falta de respeto a escupir. No, lo que él estaba haciendo era sacar de su espíritu para poner en la tierra, sacar de su esencia para poner en la tierra. Es la misma referencia a Génesis 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, puso de su espíritu. Lo que Dios estaba haciendo con este ciego era colocar de su espíritu. Dios no solo nos quiere sanar, Dios nos quiere salvar. Dios quiere poner su presencia en nosotros. Dios quiere poner de su espíritu en nosotros. Dios quiere colocar la felicidad en nosotros. Dios quiere colocar la alegría en nosotros. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Dios lo quiere hacer. Él estaba sacando algo de su interior para hacer lodo, para hacer barro y ponerlo en los ojos de la persona. La misma referencia. Levante su mano y diga: yo soy polvo, nada más. Es todo lo que somos. Pero cuando Dios sopla sobre nosotros, ese polvo se convierte en ser viviente. Ese ser humano se convierte en una persona viva. Dios sacó algo de su interior para bendecirlo. Y dice: y escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Versículo 7. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Cómo se llamaba el estanque? Enviado. Digan conmigo todos: enviado. Yo le tengo dos noticias el día de hoy. Jesús fue enviado a esta tierra a hacer milagros, y el estanque se llamaba enviado. Y le tengo una noticia: yo fui enviado hoy para bendecir tu vida. He sido enviado para manifestar las obras de Dios y deshacer las obras del diablo. Si usted lo quiere, tiene que aplaudir y diga: enviado, 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 enviado. Tenemos que ser enviados. Esta iglesia es una iglesia enviada por Dios para manifestar el poder de Dios, y que la gloria se la lleve Dios. Versículo 8, estoy por terminar y vamos a orar por todos. Entonces los vecinos, los chismosos vecinos, los metiches vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, como que eso no es, hay algo en él diferente. No solamente ahora ve, hay una diferencia en él. Yo profetizo en esta mañana que los que te han visto enfermo se sorprenderán y dirán: ni creerán que eres tú. Porque cuando Dios hace un encuentro con alguien, te sana y te transforma. De ser mendigo ahora era diferente. De pedir dinero ahora era diferente. Yo declaro como hombre de Dios que la bendición de Dios te alcanza y te bendice. Y todo espíritu de mendigo desaparece de la vida. Todo espíritu de pobreza desaparece de nuestra vida. Y Dios nos sana ahora. Y nuestra familia y nuestros vecinos dirán: ese no es el mismo. Diré: sí, claro, ese soy yo, pero tuve un encuentro con Dios. El que tiene un encuentro con Dios cambia y es transformado. ¿Quién lo puede creer? Y los vecinos dicen: ¿será este? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Versículo 9. Unos le decían: él es, y otros decían a él: no se parece. ¿Y qué decía él? Yo soy. ¿Quién tiene ganas de decir al doctor: doctor, yo soy? ¿Tú quién eres? Yo soy el que tú me dijiste que me moría de cáncer. No me vengo a decirte que Dios me sanó, yo soy. Irle a decir al doctor: ¿te acuerdas que usted me dijo que tendría que tomar medicamento de por vida? Pues le tengo una noticia: tuvo un encuentro con el Dios de la Biblia y me sanó. Yo soy. ¿Te acuerdas que me dijiste que me iba a morir en 3 días? Pues yo soy. No soy la muerte, soy un hijo de Dios que me salvó, me rescató y me transformó. ¿A quién le gustaría irle a decir a aquellos que se burlaban de usted porque estaba enfermo, porque estaba pobre, porque estaba deprimido, porque se quería morir? Dígale: yo soy. Y que te pregunten: ¿qué te pasó? Y que tú le digas: tuve un encuentro con Dios. No con la religión, con Dios. Y Dios me sanó. Esta señora que está aquí se llama Rocío.
Yo la conozco de muchos años. Esta señora que está aquí, le nació una hija con un agujero en el corazón. Y le dijeron que la válvula no estaba abierta y no le daban esperanza de vida. Y vino llorando: papá, pastor, no puedo, mi hija tiene un agujero en el corazón y se va a morir. Y le dije: no le creas al médico, vamos a orar. Yo agarré a esa niña y la crié como si fuera mi hija. Chiquita me la llevaba, se la quitaba y me la llevaba a mi casa, y era orar por ella, y orar por ella, y orar por ella. Y esa niña vivió como 5 o 6 años, 4 años, con un corazón donde no había una válvula que tiraba sangre. Cuando la niña caminaba, se ponía morada, sus labios morados, sus uñas moradas, porque no circulaba la sangre. Los doctores le mandaron llamar a ella y le dijeron: ocupamos hacer una operación urgente a tu hija, porque tu hija se va a morir. Es imposible que tu hija haya vivido 4 años sin esa válvula, pero la niña vivía. Y me dice a mí: pastor, ¿qué hago? Ella preocupada: ¿qué hago? Mi hija se va a morir. La válvula. Le dije: que le llévenla, tu hija está sana. Trajeron los médicos, ocupo un micrófono acá de este lado, los médicos más importantes, no solamente de Monterrey. ¿De dónde? América Latina. De América Latina. Arriba, Jorge. Y de Europa. Y de Europa, dáselo. Trajeron todos los médicos, se juntaron los mejores cardiólogos. Así es. Primero, porque no se explicaban cómo una niña podía vivir 4 años si el corazón no funcionaba. Se juntaron los mejores médicos de Europa y de América Latina para hacer un estudio. Trajeron la televisión, hicieron un reportaje, porque no hay ciencia, no hay explicación médica de cómo su hija vivía. ¿Pasó eso? Así es. Trajeron los mejores doctores, estuvieron analizando, y ellos no se explicaban qué había pasado con la niña que había sobrevivido 4 años. Cuando la meten a quirófano, una de las doctoras siempre decía: usted es la responsable de que no se haya operado antes. O sea, te culpaban todavía a ti, como diciendo: si se moría era por tu culpa y eres responsable porque nunca lo operaste. Así es. ¿Y cómo te sentías? Me sentía culpable, pero yo le decía a Dios: yo te creí desde el primer momento, y si llegamos a este punto es por mi fe, porque tú lo has permitido y porque yo te he creído, y no voy a dejar de creerte. Y la metieron al quirófano. Y dije: ¿cuántos médicos había ahí? Había muchos, eran 3 cardiólogos, uno en pediatría y otro general. Y el general era el que venía de lejos a estudiar el caso en particular, vino nada más a eso. Vino a un congreso y de ahí se pasó para acá. Y lo agarran y dicen: tenemos que operar urgente. Así es. Meten una cámara hasta el corazón para empezar a trabajar la válvula. Y meten la cámara antes de hacer la operación. Cuando la cámara llega al corazón, están viendo un monitor. Y cuando la cámara está en el corazón, la válvula se abre sola enfrente de los médicos. No hubo necesidad que la operaran. No pueden creerla, pero yo les tengo una noticia: ese es el Dios que está en este lugar. El Dios que puede sorprender la medicina, el Dios que puede sorprender la ciencia, el Dios que calla bocas, el Dios que dice: yo soy el que le creí a Dios, yo soy el que tengo fe, yo soy el Dios de los dioses. Alguien diga amén. La válvula se abrió. De 3 milímetros que decían que tenía, se subió mágicamente a 8 y después a los 13 que ellos necesitaban. La válvula tiene que estar abierta 13 milímetros y estaba cerrada. Y los médicos dicen: no hay explicación médica. Es que lo que Dios hace, no hay explicación médica.
Es que la gente ha querido traer a Dios a su mente y a sus capacidades. Hermano, Dios sobrepasa el entendimiento del mejor médico, el entendimiento de cualquier cardiólogo, el entendimiento de cualquier persona por más preparado. Yo no sé qué Dios te enseñaron a ti, pero el Dios que yo le creo resucita muertos, levanta paralíticos, coloca órganos, pone riñones, pone pulmones, pone hígados, pone cerebros, pone corazones nuevos, quita válvulas. Alguien tiene que gritar: ese es un Dios vivo. Cuando se abre la válvula, ¿qué dicen? Me dijeron que la operación iba a durar 4 horas y que si salían antes era porque algo salió mal. O sea, te dijeron, la operación va a durar 4 horas. Si salimos antes, algo salió mal. Al decirte algo salió mal, quiere decir que tu hija murió. Así. Y luego, hija, ¿y tú estabas preocupada? Yo no sabía ni qué decirle a Dios. Yo solamente estaba hablando con la mami y me dijo: tú alaba. Y yo me puse a lavar. Entonces, ¿A lavar ropa? A lavar. Es que la gente no entiende. A alabar a Dios. A alabar. Entonces, cuando yo estaba alabando, ni siquiera me salía ninguna oración. Estaba frente a la ventana de quirófano, y sale la doctora, la que siempre me regañaba. Y ¿En cuánto tiempo salió, hija? menos de, yo creo que fueron alrededor de 1 hora, 1 hora 15. Y cuando tú la miras, ¿qué pensaste? Me sobresalté del sillón, y ella rápido, como vio mi salto, se baja el cubrebocas que traía y nada más me levanta la mano y sonríe. Me levanta el pulgar y sonríe, y se regresa y me dice que en unos minutos me pasan. A mí me habían dicho que me iban a regresar a mi hija intubada completamente, porque no sabían cómo iba a reaccionar su organismo ante la fluidez de sangre. Me dijeron: va a estar intubada, la vamos a sedar por 3 días, y a mí me la entregaron sin ningún aparato conectado. Cuando yo entré después de 1 hora 40 de haber entrado ella a cirugía, a mí me la entregan sin ningún aparato. Ella estaba rosita de su piel y sus labios estaban rojos como nunca los había visto. Siempre los había visto morados. Ese es el Dios. Y no hubo operación. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Porque pecamos? ¿Porque fallamos? No, porque nos quiere demostrar que Él es poderoso, porque nos quiere demostrar que Él lo puede hacer. Es que no podemos, o no hay otra explicación. Dios lo quiere hacer. Y sacaron un video, hija. Sí, el cardiólogo me pidió permiso de hacer un video. Ellos no pueden en el video aceptar abiertamente que fue Dios quien lo hizo. Ellos explican el procedimiento que se hizo, pero yo tengo el audio de ese mismo doctor que me dice: hey, tu hija es un milagro, y lo tengo en audio. El audio lo tengo. ¿Y a dónde llevaron ese video? Lo subieron a la página del doctor, y está dando vueltas por todo el mundo. Un video que se dando vueltas por todo el mundo, porque no hay explicación científica. Cuando ya no hay explicación científica, dice Dios: yo entré ahí. Él entra donde ya no hay imposibilidades. Él entra donde ya no hay chance. Él entra donde ya no hay nada. Él dice: dame chance, que lo imposible se hace posible. Que lo que no dice el médico, Dios dice sí, porque Dios lo puede hacer. La Biblia dice: Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy